Bueno, nos toca hoy empezar en Gálatas 4:19, que fue, dejamos en el 18, donde hablábamos ese versículo que a veces hay en unas casas, Cristo es... se me ha olvidado. Cristo es supremo en este hogar, huésped invisible de nuestra reunión y oyente silencioso de nuestra conversación. Es decir, que siempre tenemos a Dios presente en nuestras vidas. Y Gálatas 4:19 le dice Pablo a los Gálatas: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Al principio de este capítulo, cuando leíamos, veamos que los ha llamado insensatos y necios. Está diciendo, oye, estáis haciendo las cosas muy mal. Pero luego, según van pasando los versículos, hace 4 o 5 versículos, ya le llama hermanos. Y ahora aquí les llama hijitos. Es decir, Pablo, como es una carta que se va a leer fuera, no quiere que tengan una mala impresión. Es un poco lo que nos pasa a nosotros con los mensajes de WhatsApp, ¿no? A veces un mensaje de WhatsApp que solamente está escrito, pues lo podemos entender de muchas maneras, ¿no? ¿Cuánta gente se ha confundido por un mensaje de WhatsApp? Porque uno escribe, si nos estamos viendo, ustedes ven mi cara y tal. Digo, ¿qué pasa contigo? Y dice, bueno, pues nada, estamos bien y tal, pero si yo pongo en un mensaje de WhatsApp, ¿qué pasa contigo? Ya estamos pensando qué me está queriendo decir, ¿no? Las cosas escritas siempre tienen a veces una interpretación distinta de que las cosas habladas, porque cuando yo hablo, ustedes me pueden contrarrestar o yo les puedo responder o podemos preguntar, pero algo que está escrito está ya escrito. Entonces Pablo suaviza un poco el mensaje y de insensatos y necios pasa a llamarles hermanos o ahora hijitos, ¿no? Es transmitir la idea un poco de que los padres siempre tenemos que cuidar y atender a nuestros hijos y que nuestros hijos siempre van a tener cosas de nosotros. Siempre decimos, aunque yo soy muy malo para eso, pero mira, este niño se parece mucho a su madre, o esta niña se parece mucho a su padre, o este está muy mezclado, ¿no? Pero bueno, tenemos la genética, ¿no? Y eso siempre está. Pues Pablo trata, al decirle esto, es decir, me gustaría transmitiros algo de mi forma de entender el Evangelio, de mi forma de entender la vida espiritual. Los apóstoles, de alguna manera, reprodujeron su fe en el corazón de los oyentes, ¿no? Por eso Pablo dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es decir, que por tanto, oír la palabra de Dios, pensemos que estamos en el siglo I, no hay Biblias, solo lo puedes oír. Entonces, la forma de aprender era mucho más lenta. Ahora podemos cada uno de nosotros llevarnos y mirar, y tenemos internet y tenemos el móvil. Siglo I, lo que escuchabas cuando estabas en la reunión, en la sinagoga o en la plaza o donde fuera, y nada más. Luego tenías que ir recordando. Entonces, las posibilidades de aprender eran menos, ¿no? Una persona, ¿qué es que Cristo se ha formado en nosotros? Podemos pensar, ¿qué quiere decir? Oye, ahora me toca aquí el micro. Que Cristo se ha formado en nosotros. Uno tiene la forma de Cristo cuando cree en Él exclusivamente. Es decir, en 2 Corintios 3:3 Pablo lo explica de otra manera y dice, sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios divino. Pablo está diciendo que un padre espiritual, porque aquí está hablando de ser padres espirituales, enseña a sus hijos espirituales a hacer las cosas. Igual que aprendemos a comportarnos con nuestro padre y nuestra madre, pues así ocurre espiritualmente, ¿no? Y en el fondo, la persona a la cual nosotros hemos enseñado, aquí Pablo presenta como una carta, es decir, como una forma que lleva un mensaje de hacer las cosas.
Es decir, que nuestra bondad, nuestro amor a la palabra de Dios, nuestro deseo servir al Señor se tiene que ir transmitiendo de unos a otros. Cada cristiano maduro debe ser un padre espiritual que forma a Cristo en los corazones de los que escuchan el mensaje. Esto no es una cosa para unos pocos, sino todos debemos evangelizar. Cuando Jesús estaba marchando, dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, ¿no? Y eso no se lo dijo solamente a los 12, a todos los que estaban allí. Por lo tanto, todos tenemos la obligación de predicar el Evangelio y ayudar a otros a conocer a Cristo y a vivir según la imagen de Cristo. Y aprendemos de otras personas. Como dice el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras. Yo les puedo dar a ustedes aquí 1 hora de estudio bíblico. Si ustedes al salir me ven en la puerta insultando a alguien y diciendo maldades, ustedes dirán, ¿con qué me quedo? Se van a quedar con la imagen que han visto. Van a ver esa incoherencia. Por eso es muy importante esas cosas. El propósito de Pablo no es ganarlo para su persona, es decir, no es conseguir seguidores para su persona. Esto hoy en día lo podemos entender muy bien porque la gente, los influencers de Internet, ¿no? La gente de Internet, no tengo redes sociales, yo no tengo X, no tengo Instagram, pero dice, dale, sígueme, a ver cuántos me gustas tengo, a ver cuántos seguidores tengo. La gente quiere tener muchos seguidores y muchas cosas. En el Evangelio no se trata de que la gente nos siga a nosotros, sino que siga a Cristo, ¿no? Ahora, sí que es bueno que nos hagamos responsables, es decir, sí que es bueno que intentemos ayudar a otros a servir a Cristo. Es decir, no para nosotros tener importancia, sino para que ellos puedan conocer bien a Cristo Jesús. Pablo dice, en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Es decir, hay algunas personas que se han convertido en sus casas, leyendo la Biblia, han aceptado al Señor. Otros han sido hablando con una persona, un hombre, una mujer, y que les han dicho, ¿tú quieres aceptar a Jesús? Sí, quiero aceptar a Jesús. Y han orado por él y desde ese día han aceptado a Jesús. Otros a través de un mensaje, sea de internet, es decir, el Señor va llamando a las personas de diferentes maneras y cuando es a través de alguien directo, si tú has podido orar por alguien, de alguna manera es bueno que te sientas responsable de ayudar a esa persona a seguir en los caminos del Señor, ¿no? Eso es lo que expresa Pablo. Pablo dice, quisiera estar con vosotros, ya sabéis que Pablo estuvo como 1 año y medio en Gálatas, pero ahora estaba continuando su viaje misionero, y es cuando escribe esta carta cuando le dicen eso, que hay unos que quieren, que los judaizantes quieren que los cristianos cumplan también toda la ley del Antiguo Testamento, con todo lo que eso significa, y que si había sido bueno hasta ahora, no tenía por qué dejar de ser bueno a partir de ahora. Entonces, Pablo dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. Pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo sabe que ha dicho cosas gordas. Cuando dice a alguien insensato, necio, tonto, es que eres un tonto, pues no está bien, no nos sentimos bien. ¿Por qué me insultas? ¿Por qué me molestas? ¿No me he enterado de una cosa? Pues no me he enterado, explícamelo otra vez, pero no. Entonces, Pablo dice, me gustaría estar con vosotros, pero es por lo que os digo. Porque en una conversación hay una relación, yo te digo, tú me dices, yo te explico, tú me replicas y podemos. Pero en una carta no, la carta está escrita y Pablo no quiere dejar un mal mensaje. La letra es un mensajero sin vida, ¿no? Leemos un mensaje, pero podemos tener una interpretación equivocada, ¿no? Cuando hablamos con alguien vemos su cara, su tono y podemos fácilmente entender. Por eso tenemos que leer la Biblia viendo el contexto en el cual se está diciendo, ¿no? Pablo habla de las condiciones de un buen líder cristiano.
considera a los creyentes como hijos a los que debe cuidar y enseñar. Pero ya digo, líderes cristianos tenemos que ser todos, los padres físicos de nuestros hijos y unos de otros tenemos que procurar cuidarnos. Se preocupa por su salud espiritual. Es decir, a todos nos preocupa cuando tenemos una tos que no se nos va, cuando hay fiebre o cuando tenemos un dolor, pues preocuparnos. Bueno, pues ¿cuáles son los problemas espirituales? Bueno, cuando uno deja de reunirse en la iglesia, cuando uno está y uno ve que está viviendo unas cosas en desorden, entonces esas son cosas que nos tienen que alarmar, ¿no? Y se ocupa de los problemas que tienen, no basta saber las cosas que hay, es que estoy desanimado, es que estoy sin trabajo, es que tengo un problema para pagar el alquiler, es que tengo un problema con mis hijos o con mi esposo, con mi esposa. Bueno, hay que ocuparse de los problemas, no basta decir, tiene fiebre, hay que ver por qué viene la fiebre y ver cómo quitarla, ¿no? Estoy perplejo, me cuesta entender lo que os está pasando. Porque claro, pensemos que los gálatas nunca habían oído de la ley de Dios, los gálatas no habían escuchado nunca del Antiguo Testamento ni de los profetas porque ellos eran gentiles. Entonces dice, ahora viene uno y entonces, porque os cuenta que antiguamente y la historia de Moisés, que es súper interesante, o la historia de Abraham, o las cosas de David, o cómo Sansón derrotó, claro, es fantástico. Yo creo que leer el Antiguo Testamento muchas veces es un libro de aventuras, el libro de Jueces o el libro de Josué. Pero claro, dicen, pero vosotros no conocíais nada de eso. ¿Habéis entendido el Evangelio? Ahora, ¿por qué rechazáis eso? Entonces dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. No habéis oído la ley. Es decir, no tenéis ni idea de lo que decís. Es como que yo les diga algo sobre el mallorquín de hace 500 años, ¿no? Por ejemplo, aquí en Mallorca hay una gran discusión sobre si lo que se habla en Mallorca es mallorquín o es catalán. Si la gramática es la gramática mallorquina o la gramática catalana, ¿no? Entonces, hay gente que dice que el mallorquín no tiene gramática, que solo tiene catalana, pero hay muchas palabras muy distintas, ¿no? Por ejemplo, en mallorquín hablar es xerrar y en catalán es parlar. O en mallorquín un vaso es un tassó y en catalán es un got. Entonces dices, no puede ser lo mismo, pero sin embargo hay muchas discusiones sobre eso. Para ustedes no han vivido todo ese tema. El mallorquín hasta hace 50 años no se podía enseñar en las escuelas. Se lo digo porque hasta hace 50 años, que acabó la dictadura y empezó la democracia, no se podía enseñar en las escuelas el mallorquín, solamente se hablaba en las casas. Por eso muchos como yo sabemos hablar el mallorquín y sabemos leer el mallorquín, pero no sabemos escribir, porque el mallorquín es complicado, tiene muchos tipos de acentos, es complicado. Entonces, ahora imagínense que ustedes me dicen, no, es que queremos el mallorquín. Pues esto es lo que les pasaba a los gálatas. Es decir, nos han hablado del Antiguo Testamento y de Moisés y de Josué y nosotros, pero ¿por qué os vais a meter en esa complicación? Si ese tema no va a añadir nada, solo va a añadir confusión, solo va a añadir conflicto. Es una discusión de esa. Entonces, para apoyar y para enseñarles que no tenían razón, ¿qué hace Pablo? Coge ejemplos del Antiguo Testamento, ¿no? Y ahora les va a explicar el tema de la ley y el tema de la gracia con la vida de Abraham, ¿no? Los gálatas estaban entusiasmados con la ley y Pablo les dice, ¿sabéis lo que es la ley? Y comienza su relato con Abraham, el padre del pueblo de Israel, sus dos hijos, sus dos mujeres, la esclava y la libre. Entonces Pablo dice, bueno, ¿queréis? Porque claro, si uno cuenta la historia de Moisés tiene tres partes en su historia. Los primeros 40 años, uno hablaría de sus escuelas en Egipto, de cómo le enseñaban matemática, astronomía, ciencias, a luchar, a pelear,
todas esas cosas. Los siguientes 40 años en el desierto detrás de las ovejas. Y los últimos 40 años, a partir de los 80, siendo líder de Israel. Claro, si tú cuentas solamente la parte de los últimos 40 como líder de Israel, es una vida fascinante. Pero si cuentas el tiempo que estuvo con las ovejas, pues no es. Entonces, Pablo se va a la historia de Abraham, ¿no? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Abraham y Sara tenían ya muchos años, como 75 años, y Abraham no tenía hijos. Y entonces Sara le dijo, mira, hoy en día nos parecería un disparate, pero era la costumbre en ese momento. Mira, acuéstate con mi criada y ella cuando vaya a dar a luz, tiene que dar a luz sobre mis piernas. Es decir, de tal manera que cuando nazca el niño, si uno se pone delante de una mujer que da luz, esa es la primera persona que ve el niño. Por lo tanto, yo voy a ser la primera persona que ve ese niño y ese niño va a ser mi hijo. Eso hoy en día nos parecería un disparate, pero estamos hablando de hace 4.000 años, por lo tanto, era lo normal. Y pues Abraham tiene un hijo con la criada de su mujer, con Agar, que se llama Ismael. Abraham tuvo 2 hijos, Ismael de Agar, que era la criada, e Isaac de Sara. A los 100 años, es decir, 14 años después, tuvo una visita a Abraham el ángel del Señor y 2 ángeles, y entonces le dijeron, el año que viene vas a tener un hijo. Entonces Sara, eso lo tenemos en Génesis, ¿no? Entonces Sara se rió. Sara estaba escuchando, en aquel tiempo no es que se escuchaba detrás de las paredes eran las cortinas de una tienda, por lo tanto se oían las cosas, ¿no? Y entonces se rió. Y por eso el niño se llama Isaac, porque Isaac significa risa, ¿no? Y entonces el ángel le dijo, ¿por qué se ha reído Sara? Y Sara dice, no me he reído, sí, te has reído. Bueno, el niño se va a llamar Risa, se va a llamar Isaac. Entonces, porque, claro, Sara con 90 años ya no podía tener hijos y Abraham tenía 100 en ese tiempo, pues ya era. Pero, sin embargo, al año siguiente, 14 años después de haber nacido Ismael, Sara se queda embarazada, es un milagro del Señor, no era una cosa natural, pero era el hijo de la promesa. Dios quería manifestar esa diferencia. La diferencia entre nacer según la ley natural o según la promesa. El que nace por la ley natural, como hemos nacido todos nosotros, pues Dios no ha tenido una participación especial, pero el que nace por la promesa, como es el caso de Juan el Bautista, como es el caso de Sansón, como es el caso de Isaac, o como fue el caso de Jesús, es porque Dios ha intervenido directamente, ¿no? Dios ha permitido que esa mujer se quedara embarazada, aunque era estéril o ya era muy mayor, etcétera, etcétera. Ismael nació sin un mensaje especial, solo por la petición de Sara. Por eso él es el hijo de Abraham según la carne, pero no tenía ninguna promesa de Dios, pero evidentemente era hijo de Abraham. Por eso hoy en día los árabes dicen que ellos son descendientes de Abraham, porque Ismael es el padre de los árabes. Entonces, es verdad que tanto los judíos como los árabes tienen el mismo padre, en Abraham, ¿no? y ambos respetan pues a Abraham. Y ese es uno de los cauces de división sobre quién era el primero, porque ¿quién había nacido primero? Está claro, el que había nacido primero era Ismael, pero sin embargo Dios eligió de su pueblo de la promesa al que nació en segundo lugar, a Isaac, ¿no? Por eso Pablo dice en Romanos 8 que no todos los hijos de Abraham son hijos de Dios. Pablo expresa claramente que para ser hijo de Dios hace falta algo más que ser descendiente. Ser un hijo de Dios requiere fe en Cristo. Bueno, y saben que hay una cosa que mucha gente dice, todos somos hijos de Dios.
No, no somos todos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Pero para ser hijo de Dios, tenemos que tener a Dios como Padre. Tenemos que ser adoptados. Entonces, todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Abraham. Y, igualmente, en el caso de Abraham, las promesas de Abraham las heredó Isaac, no las heredó Ismael, ¿no? Sigue Gálatas hablando de este ejemplo, Pablo hablando de este ejemplo para que los gálatas lo entiendan. Lo cual es una alegoría, es decir, a veces diríamos una parábola, lo que es un ejemplo, ¿no? Pues estas mujeres son los dos pactos. Agar representa un pacto, la ley, y Sara representa el otro pacto, la promesa. Estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Es decir, Agar pertenece a el pacto de la ley. Agar es el nombre del monte Sinaí en árabe. El monte Sinaí en árabe se llama Agar, con lo cual Dios ya tenía un relato. Es verdad que las alegorías tienen un significado subyacente. En este caso, el inicio del pueblo de Israel le sirve a Pablo para enseñar la enseñanza. Agar, la ley, da hijos para esclavitud. ¿Esclavitud por qué? Porque en el fondo la ley, como no podemos cumplirla, siempre es algo inalcanzable. Siempre es algo que no podemos alcanzar. Y Sara da hijos de la promesa. Es decir, Isaac, solo con nacer, ya tenía la promesa que Dios le había dado a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, nacemos por la carne, pero si no nacemos espiritualmente, y eso lo explica muy bien Jesús en la conversación con Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Nicodemo dice, ¿qué pasa? ¿Ahora con 40 años o con 30 voy a entrar otra vez en el vientre de mi madre? No, hay que nacer del Espíritu Santo, ¿no? Esos son los dos nacimientos. La gravedad de lo que dice Pablo: a los judíos nacidos bajo la ley son hijos de Agar. Fijaros que Pablo está diciendo que los judíos nacidos bajo la ley no son hijos de la promesa. ¿Por qué? Porque ellos están atados a la ley. Atados a la ley. Es decir, tienen que cumplir los ayunos, tienen que cumplir las horas de oración, tienen que cumplir las lunas nuevas, tienen que cumplir las fiestas, tienen que cumplir los sacrificios, ¿no? Y eso no los libra. El año que viene tienen que volver a cumplirlas. Sin embargo, cuando uno acepta a Jesús, y ya estamos después de la resurrección, el hecho de uno haber aceptado a Jesús ya le libra de todos los problemas de la muerte. En Éxodo 19:5, Dios invita a Israel a guardar su pacto. En Éxodo 19:5, y es un texto importante, porque Éxodo 19:5 es cuando el pueblo de Israel está delante del monte para recibir la ley de los 10 mandamientos, que está en Éxodo 20. Pero en Éxodo 19:5, por lo tanto, antes de la ley, y esto los judíos lo sabían bien, Dios le dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Pero para eso tenéis que oír mi voz y guardar mi pacto. ¿Cuál es el problema? Es que nadie puede guardar toda la ley, nadie puede guardar todo el pacto, con lo cual al final el pueblo estaba dentro de ese problema de tener una ley a la cual no podía cumplir. Por eso hay dos maneras de acercarse a Dios: el esfuerzo en la carne o confiar en la obra de Cristo. Es lo que
el problema de los judíos. No, si tú haces todas las cosas de la ley, entonces Dios te va a bendecir. Pero es que no puedo hacer todas las cosas de la ley. Entonces me pierdo la bendición de Dios. O confiar en que Cristo ha cumplido la ley por mí y entonces ya puedo entrar en la bendición de los hijos de Dios. La alegoría de Abraham representa a Dios. Abraham en esta alegoría representa a Dios, que tiene dos hijos, Agar, el Antiguo Testamento, y Sara, el Nuevo Testamento, ¿no? Agar dio a Abraham un hijo que era un heredero, que no era un heredero, era un siervo. La ley tiene una promesa, pero es una promesa condicional, dependiendo si las personas cumplen la ley. Si guardareis mi pacto y mis mandamientos, entonces seréis mi especial tesoro. ¿Cuál es la diferencia entre la ley y la gracia? Pues que como es condicional, es decir, imaginaros que nosotros nos dedicamos a hacer sillas y yo digo, bueno, si haces 5 sillas te voy a dar 1.000 euros, pero resulta que hacemos 3, pues te has perdido los 1.000 euros, porque el pacto era hacer los 5 sillas. Entonces, como no cumplimos la ley, no recibimos la bendición de Dios. Entonces, los judíos trataban las promesas condicionales de la ley como si fueran incondicionales. Ellos decían, bueno, por el hecho de ser judío, pues ya me puedo salvar. ¿Y qué hacían? Cuando venía un profeta que les decía, estáis yendo detrás de los ídolos falsos, estáis desobedeciendo la ley de Dios. Pues ¿qué hacían con los profetas? Los mataban. Lo mismo que hicieron con Jesús. La mayoría de los profetas murieron de diferentes maneras, pero violentamente la mayoría. Algunos no, como Jeremías, por ejemplo, que él se liberó y se marchó a Egipto cuando Israel fue deportado a Babilonia. ¿Pero por qué? Porque les decían, no estáis haciendo las cosas bien, y ellos no querían escuchar eso, ¿no? Entonces, aquí Agar es comparada con el monte Sinaí y con la Jerusalén terrenal, que no es Sara. También es Agar. ¿Qué significa Agar? Agar significa el templo de Jerusalén, los sacerdotes de Israel, las fiestas y ceremonias de Israel y todo lo que él mandó en el Sinaí. Pero ahora fijaros, desde el año 70, que fue destruido el templo, no ha habido templo en Israel, ¿no? Y claro, esta epístola se escribió como 15 o 20 años antes de eso, por lo tanto aún estaba el templo. Si no, Pablo les hubiera dicho, ¿y ahora qué pasa? Ahora ya no hay templo. Los sacerdotes, uno de los problemas, si se volviera a construir el templo de Jerusalén, sabéis que en el templo de Jerusalén, para ministrar como sacerdotes, no podían ser todos los judíos, ¿no? Solo podían ser de la tribu de Leví y de la familia de Aarón. Con lo cual, eso ya, fijaros, después de 2000 años que no ha existido Israel, es muy difícil encontrar, aunque están trabajando, los judíos hoy en día están trabajando y tienen a unas familias de unos apellidos cuidándolas porque creen que ellos serían los futuros sumos sacerdotes. Eso si uno va a Jerusalén y entra en el instituto del templo que llaman ellos, te explican, ellos tienen allí una réplica de lo que sería el altar del incienso, de lo que sería el candelabro de los 7 brazos, de lo que sería la mesa de los panes de proporción, y bueno, no pueden tener una réplica del Arca de la Alianza porque dentro del Arca de la Alianza había una copa con el maná, había una vara de Aarón que reverdeció y había las tablas de la ley. Claro, eso no lo pueden recuperar, entonces no pueden hacer el arca, pero todo lo demás ellos lo están haciendo. Han conseguido hacer las cortinas como ellos creen que estaban en el templo, con los mismos colores. Hay toda una serie de investigación, porque si los judíos pudiesen quitar la mezquita de Al-Aqsa, esa mezquita, esa basílica, es una basílica, la mezquita está en una esquina del templo, en una basílica que cuando uno ve la imagen, la foto de Jerusalén, hay una basílica dorada, ¿no? Ahí en esa basílica hay una piedra negra
esa basílica es árabe. Y bueno, si los judíos consiguieran lanzar, de hacer desaparecer esa basílica, ahí construirían el templo, ¿no? Porque el templo de Jerusalén estaba justo ahí. Cuando hay guerras como la que ahora mismo se está desarrollando, siempre hay judíos ortodoxos que están orando para que un misil de Irán vaya contra esa mezquita, contra esa basílica y la haga volar. Pero los árabes nunca tiran, porque para los árabes esa basílica es un lugar sagrado, ¿no? Después de la Meca, ese es el segundo lugar sagrado, porque ahí hay una piedra negra, desde donde dice la tradición que desde ahí Mahoma subió al cielo, ¿no? Bueno, son las tradiciones, y ahí está esa piedra en esa basílica. Entonces, pero si se destruyera esa basílica de alguna manera, entonces el gobierno de Israel montaría el templo. Hay quien dice que ya tienen hasta las piedras numeradas y preparadas, saben que hoy en día se construye así en tipo Lego, ¿no? Que ya están las piezas, pero bueno, eso ya es un poco elucubración. Pero sí que, y eso yo lo he visto, tienen la réplica de todas las cosas en una cosa que se llama el Instituto del Templo. Bueno, hace 10 años ya lo tenían. Entonces, para ellos, Agar representa todas esas cosas, ¿no? El templo, y hoy en día los judíos siguen pensando en el templo. Ustedes saben que Pedro dice que todos nosotros somos reyes y sacerdotes. Esa es la gran diferencia. Cualquiera de nosotros orando puede tener comunión con Dios y contacto con Dios. Esa es la diferencia entre la ley y las promesas. Los judíos quieren pasar por el templo, por el sacerdote, pero es un poco lo que hereda la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dice que tienes que ser a través del sacerdote o a través de los mediadores, ¿no? Como la Virgen o los santos que están mediando, pero 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿no? Es decir, la Iglesia Católica lamentablemente ha cogido muchas cosas de la tradición judía, ¿no? y las ha aplicado. Por ejemplo, que los sacerdotes sean los únicos que pueden ministrar, cuando el Señor dice que cualquiera de nosotros es rey y sacerdote en la casa del Señor. Entonces, Agar representa todo eso, lo ceremonial, la ley, lo que hay que cumplir, todas esas cosas. La Jerusalén terrenal. Y Sara representa la Jerusalén celestial. Ustedes saben que cuando uno lee el Apocalipsis y también algunos pasajes de Ezequiel, pues hay unas visiones del reino de los cielos, ¿no? Donde la ley ya ha sido abolida, la presencia de Dios lo llena todo y ya no hay ni ceremonias ni templos necesarios para acercarse a Dios. Es decir, que cualquiera de nosotros en nuestra casa nos ponemos allí de pie, sentados, de rodillas, tumbados, y podemos orar al Señor y podemos contactar con el Señor. No tenemos que ir a la iglesia para sentir al Señor, podemos hacerlo en cualquier sitio, andando por la calle, yendo a nuestros trabajos o nuestros quehaceres, podemos tener esa comunión con Dios. Entonces les dice, es que hay una diferencia muy grande, y vosotros queréis volver a la ley, queréis volver al templo, queréis volver a esas cosas, cuando eso ya, con la resurrección, Cristo lo ha superado. Dice el versículo 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. La madre de todos, judíos y gentiles, es la Jerusalén de arriba. Es decir, que el hecho de que Dios les diera la ley en el monte Sinaí y no en el monte de Sión. El monte de Sión es el monte donde está el templo, es el monte. A ese monte, por ejemplo, Dios mandó a Abraham, cuando en Génesis 32, Dios manda a Abraham que sacrifique a su hijo, lo manda al monte de Sión, al monte de Jerusalén, donde luego se construyó el templo de Salomón. Pero sin embargo, cuando Dios saca a Israel de Egipto, lo lleva al monte Sinaí, ¿no? Porque era necesario que el hombre entendiera todo el tema de la revelación de Dios, ¿no?
cuando estudiamos Gálatas 3:19, dice ya, ¿para qué sirve la ley? La ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Es decir, el hombre no era consciente de que había pecado. Nosotros tenemos la Biblia, tenemos la historia, sabemos que Adán pecó y Eva, luego con Noé empezó otra vez la historia de la humanidad, pero sin embargo vemos que luego ya el hijo de Noé, Can, pues ofendió a su padre y se rió de su padre y quiso que sus hermanos se rieran, y la maldad siguió, aunque el mundo fue deshecho por el agua menos 8 personas, la maldad siguió, y entonces Dios tenía que hacer un proceso de enseñanza. Es decir, Dios no podía llevarnos a decir, bueno, tienes que arrepentirte y creer en Jesús y ya está, sino que es como en la escuela, no nos pueden enseñar a dividir si primero nos han enseñado a sumar y a restar, y después a multiplicar y luego a dividir. Es como primero aprendemos las letras y luego aprendemos a juntarlas y luego aprendemos a leer. Entonces Dios diseñó una estrategia para que, porque la maldad había llevado a Dios a hacer el diluvio, pero Dios dijo, no voy a hacer nunca más, no voy a destruir más, voy a buscar un camino, un cauce para que el ser humano pueda arrepentirse. Entonces Dios trazó, bueno, voy a buscar un pueblo, a través de ese pueblo, que de ese pueblo nazca mi hijo, que será el que pueda salvar a todos, ¿no? Y mientras tanto les voy a enseñar, pues, a hacer sacrificios, pero sacrificios no como costumbre, sino que algo que le costaba a la gente dinero era un cordero, ¿no? El que lo tenía, pues porque el mejor cordero, un cordero sin falta, sin tacha, había que sacrificarlo para el Señor. Es decir, Dios quería enseñar a la humanidad que el pecado tenía unas consecuencias graves y lamentables, y que tenía que morir un animal para que las personas pudieran sentir su pecado perdonado. De esa manera iba enseñando el Señor que el pecado tenía consecuencias y había un precio que pagar, hasta llegar a que Jesús fue el que pagó por todos los pecados de la humanidad. Y ese fue el proceso que Dios trató de empezar. En Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hablando de lo que aspiramos. Los judíos hoy en día, ya digo, siguen aspirando a poder hacer el templo en Jerusalén. Nosotros aspiramos a poder estar en el cielo con el Señor, en lo que se llama la Jerusalén celestial. Y Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Sara, la Iglesia, como esposa de Cristo, da a luz hijos libres que no están sujetos a la ley. Es decir, cuando alguien acepta al Señor, no hay que sujetarlo a la ley. Es decir, ¿eso quiere decir que puede hacer lo que le dé la gana? No. Pero eso puede decir que su salvación no depende de lo que haga, no depende de lo que yo haga, que yo sea salvo, depende de lo que Cristo ha hecho. Y por lo tanto, yo puedo vivir una vida alegre, alabando y bendiciendo al Señor, y no tanto pendiente si he cumplido la Pascua, si he cumplido Pentecostés, si he cumplido tabernáculos, si el primer día del mes lo he hecho bien, si el sábado lo he cumplido o no lo he cumplido. El cumplimiento del sábado era terrible. El cumplimiento del sábado era tan terrible que si tu casa ardía, si tu casa estaba ardiendo el sábado, solamente podías entrar a recuperar algo de tu casa si dentro tenías una copia de las Escrituras. La gente rica, por ejemplo, tenía una copia de las Escrituras, pero tú no podías apagar el fuego porque eso era un esfuerzo que te daba un beneficio, y el sábado no se... O sea, había muchos extremos en ese sentido, que los judíos habían llevado la ley y la norma a un sentido que no. Por eso tuvieron tantos problemas con Jesús, cuando Jesús el sábado pues sanaba a la gente, porque él decía que para hacer el bien no existe sábado, ni lunes, ni domingo, sino que todos los días son buenos, ¿no?
Gálatas 4:27, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Isaías 54:1 dice más o menos esta palabra que Pablo le dice a los Gálatas. Y la profecía es que serían más los hijos de Sara que los hijos de Agar. Es verdad que Israel es mucho más pequeña que los países árabes, hay mucho más árabes que israelitas, pero claro, como por la fe en Dios, como vimos en un día, nosotros hemos sido injertados en el olivo y hemos sido adoptados como hijos, hoy en día hay mucho más hijos de Dios que descendientes de Ismael, ¿no? Y eso es la profecía, que ya digo, de Isaías, 750 años de Jesucristo, Dios, y Pablo les dice, hombre, no, que es que esos hijos de la ley tienen una limitación, pero los hijos espirituales van a ser mucho más. Juan 3:18 dice que el que no cree ya ha sido condenado, es decir, lo que nos va a salvar es la fe en Jesús y lo que nos va a condenar es el no haber creído en Jesús. Alguien lo ha explicado de esta manera, cuando lleguemos al cielo, yo no voy a poder presentar, señores, que yo he hecho esto, tal y cual. No, porque al lado de todo eso que he hecho, también habrá el día que he ofendido, el día que he mentido, el día que tal, y con lo cual habría... No, el tema es que Dios le va a preguntar a Jesús, ¿este es de los que ha creído en ti? Él mirará el libro de la vida y dice, sí, ahí está, ya está. Lo que nos va a salvar es lo que hemos creído en Jesús, porque por las obras nadie se salvará, nadie se salvaría. Y esto es un poco lo que Pablo les está queriendo decir. En Hechos 28-22, Pablo está dando testimonio ya en Roma, ya preso, y entonces dice, pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. En todas partes se estaba hablando ya contra el Evangelio. Pablo estaba preso allá por los años 60 y tantos, en tiempos de Nerón, y ya Nerón la iglesia está empezando a ser perseguida, y la iglesia está empezando a entrar en las catacumbas, ¿no? Desde el principio se ha intentado perseguir y destruir la iglesia. Sabéis que Herodes, por ejemplo, al poco tiempo después de matar a Jesús, le cortó la cabeza al apóstol Jacobo, ¿no? Y estaba pensando al cabo de un tiempo cortársela a Pedro, pero un ángel vino, lo sacó de la cárcel y los hermanos lo mandaron fuera, ¿no? Entonces, la iglesia siempre ha estado perseguida y realmente, a pesar de eso, la iglesia sigue existiendo. A lo largo de la historia ha habido la Inquisición, ha habido muchas luchas para que la iglesia desapareciera. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, yo delante de los 10 mandamientos no tengo justificación, pero delante de Dios sí, ¿no? Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Igual que Jesús es mayor que la ley, la justicia de Jesús es mucho más excelente de la ley. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. El ejemplo de Isaac e Ismael, la lucha entre la carne y las promesas. Ismael tenía 14 años. Cuando Ismael tenía 17, Isaac tenía 3 años. Isaac diría, pues este mocoso, este enano, este que hace aquí, porque su madre le iba a decir, oh, tú eres el hijo mayor. Y era verdad, Tú eres el que tienes que dominar. Y se reía, se burlaba. Y entonces Sara le dice a Abraham, tienes que echar a Agar y a Ismael. Y Abraham le dice, a Agar la puedo echar, es tu criada, lo que tú quieras. Pero Ismael es mi hijo. ¿Cómo voy a echar a mi hijo?
realmente le pone en una situación muy complicada y sin embargo Dios le dice, oye su voz, escucha a Sara y si leemos toda la historia, no te preocupes, yo voy a cuidar de Agar y de Ismael. Y es verdad que estuvo a punto de morir Ismael, sediento allí, pero entonces un ángel vino y le dijo a Agar, mira, ahí tienes un pozo. Y bebieron, se fortalecieron. Bueno, hoy existen los árabes, ¿no? Esa es la prueba que Dios cuidó de Ismael como le había prometido a Abraham, porque Abraham no quería tener que echar de su tierra. Además, pensar que, pues sí, le daría un poco de comida, algunas monedas más de plata, pero lo mucho que tenía Abraham era su ganado y todas sus cosas, ¿no? Entonces, al fin y al cabo no le dio prácticamente nada. El ejemplo de Isaac e Ismael es la lucha entre la carne y las promesas. Y si Isaac era el hijo de la promesa, Ismael era el hijo de la carne. Y siempre en nuestra vida hay esa lucha entre nuestra carnalidad, es decir, nuestras intenciones, nuestro carácter, nuestro impulso y la obra del Señor, ¿no? Y ahí tenemos, qué sé yo. Los judíos afirmaban que eran hijos de Abraham, pero Jesús ya les dijo a los judíos, dice, nuestro padre es Abraham, y Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Y en el 42 de Juan 8 dice, vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais. Es decir, los judíos eran hijos de Abraham en la carne, pero no eran hijos de Dios en la promesa. Y Jesús les habla de eso. No os parecéis en nada a Abraham. Abraham creyó en mí y vosotros no creéis en mí. Y esa es una discusión muy dura, ¿no? Hoy en día no tenemos que luchar contra los judaizantes, porque nadie pretende hacer judíos, ni contra la Inquisición. Pero sí que pasa que si damos testimonio de nuestra fe, pues nos llaman antiabortistas, homófobos, reaccionarios, anticuados. Si decimos que no estoy de acuerdo con la eutanasia, hombre, a ti te gusta ver sufrir a la gente, a mí no me gusta sufrir a la gente, pero el que da la vida y el que la quita es Dios. Y no sería el primer caso de una persona que pasa 4 o 5 años en coma profundo, alimenta y se despierta y sigue viviendo. Claro que la mayoría que están así acaban muriendo, pero la vida yo creo que la da Dios y como creo que la da Dios es el que la puede quitar. O el aborto, ¿no? Pues entendemos que desde que un embrión es fecundado, un óvulo es fecundado, pues ahí empieza la vida. La gente está tratando de dar muchas explicaciones, si a partir de tal semana, si a partir de tal otra semana. Es decir, creemos que la vida, por lo tanto, somos contra el aborto, porque nos dicen que somos antiabortistas. Si no estamos de acuerdo, pues que un hombre pueda tener 2 mujeres o que un hombre pueda estar con un hombre o una mujer con otra mujer, que claro que si quieren estar y la ley los permite, pues que estén, pero no me pueden pedir que a mí me parezca bien. A mí hay cosas que me parecen bien y hay cosas que no me parecen bien. Y la Biblia dice que eso está en contra de las leyes de Dios. Hoy en día no tenemos que luchar contra los judaizantes, ni tenemos la Inquisición que nos persigue, pero sí hay muchas leyes que van en contra de la palabra de Dios y el defender esas leyes nos hacen que estemos en contra de la corriente y la costumbre de este mundo, ¿no? Lo que debe ocurrir es que nuestros enemigos no puedan acusarnos de adulterio, de asesinato, de robo o de cosas semejantes. Si me dicen que soy una mala persona porque digo que 2 homosexuales, si están viviendo en la homosexualidad, no pueden entrar en el reino de los cielos, pues lo tendré que aceptar. Y bueno, es tu pensar. Ahora, si me dicen que yo he robado en la empresa donde trabajo, o que yo maltrato a mi esposa, o que yo he matado a alguien, eso es lo que... Porque eso sí que sigue... Ahí sí que no podemos fallar, ahí tenemos que mantenernos firmes. De eso no nos pueden acusar.
de vivir conforme al Evangelio, sí. Y si vivir conforme al Evangelio es vivir en contra de las costumbres de nuestra sociedad, pues eso de alguna manera es lo que ha pasado a lo largo de la historia y es una carga que muchas veces tenemos que llevar. Juan 15 dice, si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. El versículo 30, este versículo es duro, pero es la realidad que ocurrirá en el reino de Dios y que debemos aplicar a nuestra vida. En el versículo 21 dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. En el versículo 21 de Gálatas 4:21, Pablo les dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. Y en el 30 dice, los que estáis bajo la ley, Dios los echará de su lado. Por lo tanto, elijamos. Si queremos estar bajo la ley y no bajo la gracia de Dios, es como dice, ¿tienes un paraguas? Sí. ¿Está lloviendo? Sí, pero no lo quiero abrir, te mojas. ¿Quieres vivir bajo la ley aunque Dios te ha dado el paraguas de la gracia? Pues entonces, si no quieres la gracia, Dios no te va a obligar. Dios no nos obliga a andar en sus caminos, Dios no nos obliga a creer en Él, pero eso va a tener unas consecuencias. Y en el caso de Abraham fue que Ismael tuvo que salir porque representaba la carne y Isaac se quedó, ¿no? El Espíritu Santo llama a los admiradores de la ley los hijos de la sierva, ¿no? Y nosotros, ¿qué queremos ser? ¿Hijos de Dios o hijos de la sierva? Yo creo que todos queremos ser hijos de Dios, ¿verdad? Esto es lo que ocurre a los que confían en sus obras y sus méritos. No tienen derecho a estar en la casa del Padre como hijos. Fijaros, en la parábola del hijo pródigo, el hijo le dice, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de que me llames tu hijo. Déjame ser como un siervo. ¿Y qué dice el padre? Pues tienes razón, has sido un sinvergüenza, un canalla, te has gastado el dinero. No, le perdona, lo viste y digo, no, tú eres mi hijo, porque no se puede vivir como esclavo y como hijo. No se puede vivir, tenemos que elegir. Y el padre no quiere que viva como siervo, sino como esclavo. Dice, ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué ocurre? Que cuando yo digo que creo en Cristo Jesús, todo lo bueno que hay en mí es lo que el Espíritu Santo ha hecho en mí, ya no hay méritos. Un buen abogado puede decir, he conseguido ser el número 1 de mi promoción. Como abogado puede ser, pero como cristiano no hay número 1 ni número 2, todos hemos sido salvados por la sangre de Jesús. No hay méritos, no hay privilegios, no hay ventaja en ese sentido, ¿no? De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Es decir, Pablo les ha tratado de explicar la diferencia entre la ley y la gracia y como ellos no conocían muchas cosas del Antiguo Testamento, quizás solo conocían la parte extraordinaria, cómo se cruzó el Jordán, cómo se cruzó el Mar Rojo, cómo se venció a los egipcios, cómo Josué fue conquistando toda la tierra. Entonces, Pablo dice, por eso sufre dolor al ver a los Gálatas que en vez de estar creciendo, están mirando hacia atrás, ¿no? Y cuando uno mira hacia atrás no puede correr muy deprisa porque va a chocar contra algo, ¿no? Entonces, mirar al Antiguo Testamento, mirar a la ley es un error, ¿no? Y es un poco el problema que hay. Por otro lado, es muy bueno conocer lo que ha pasado. Dicen los historiadores que tenemos que conocer la historia para no volver a repetirla. Hoy en día hay muchos jóvenes que dicen que quieren ser, que hacen el saludo nazi y que está bien el nazismo y que está bien el buscar la cultura aria, ser lo más puro posibles y que no hay que mezclarse con los asiáticos, ni con los negros, ni con esto, ni con lo otro.
lamentablemente eso así es como empezó el nazismo allá por los años 30. Y mucha gente lo ignora, pero Hitler no subió a ser canciller de Alemania o primer ministro de Alemania porque dio un golpe de Estado, ¿no? Él se presentó a unas elecciones democráticas, le votaron, se fue, montó el partido nazi y luego vino todo lo que vino con el nazismo y todas esas cosas. Es decir, pero mucha gente joven hoy en día no conoce mucho de esa historia y tiene ideas contrarias y considera inferiores, por ejemplo, a los que vienen de África o los que viven en otros sitios, y lamentablemente se considera superior. Eso es un gravísimo error y eso no debiera ocurrir, pero sin embargo el no conocer la historia te puede llevar a repetir los errores. Por eso el Antiguo Testamento tenemos que conocerlo, es bueno, el pueblo de Israel cometió muchísimos errores, desobedeció mucho a Dios, fue deportado a Siria, fue deportado a Babilonia, en el año 70 fue dispersado por todo el mundo por los romanos, han estado 1950 años sin tener el Estado de Israel, sin tener tierra, y por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, desde hace 70 y tantos años, casi 80, 78 años, creo que en el 48, se ha vuelto a formar el Estado de Israel. Pero eso es porque Dios es fiel a sus promesas y Dios dijo a Abraham que él daría esa tierra a sus descendientes. Pero sin embargo, eso tenemos que conocer la historia, pero tenemos que mirar hacia adelante. No podemos basarnos en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Aquí termina el capítulo 4, y en el siguiente capítulo Pablo va a hablar de la libertad que viene cuando aceptamos a Cristo, enseñando fielmente la doctrina de la justificación. La libertad que Cristo ha comprado a precio de su sangre para nosotros es un baluarte en nuestra batalla contra la tiranía espiritual que la ley impone a los que son débiles en la fe. Cuando somos débiles en la fe, es muy fácil hacernos creer, no, si das una ofrenda muy grande, entonces el Señor te va a bendecir, ¿no? Hay publicidad que a veces escucho, no, manda 50 euros si estás enfermo y el Señor te va a sanar enseguida, como si el Señor necesitara 50 euros para sanarte. O si haces tal sacrificio, pues entonces Dios te va a bendecir, ¿no? Si vas andando de aquí a tal sitio, a Yucapeu, ¿no? Como hacen aquí en Mallorca, o subes las escaleras de la ermita de Guadalupe, que por lo visto son unas escaleras muy empinadas y que cuesta mucho, entonces no va a ser por eso. La libertad que Dios nos ha dado a los hijos de Dios es un poco lo que Pablo ahora va a seguir hablándole a los Gálatas. Muy bien, pues hasta el jueves, si Dios quiere.